Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con una clase más de lo que respecta a física primero de bachillerato. Quien me saluda, Luis Aníbal Moreira. En esta semana 5, ya estamos en la semana 5, vamos a ver este tema que es ley de Hooke, que lo vamos a ver conjunto con esta parte de la física que es la dinámica, en donde hablamos de las fuerzas. ¿Qué me dice la ley de Hooke? Me dice lo siguiente: a las fuerzas, además de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, son capaces de producir deformaciones. En el video anterior ya estuvimos hablando que una fuerza puede cambiar el estado de reposo de un cuerpo y su dirección y su velocidad y todo eso, ¿no es cierto? Pero además también dijimos que una fuerza produce deformaciones, y allí es donde vamos nosotros a hablar de Hooke. ¿Quién es Hooke? Hooke es un físico inglés, Robert Hooke, nació en 1635, falleció en 1703 y formuló en 1678 la ley conocida como la ley de Hooke. ¿Cuál es la definición de la ley de Hooke? Me dice que la deformación que sufre un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. La deformación que sufre un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Bien, entonces me dice, puedo yo también definirlo a través de la ecuación, es que la fuerza es directamente proporcional a la deformación, que lo vamos a conocer como alargamiento. Aquí hay un gráfico en donde demuestra que una persona está poniendo un pequeño peso, ¿sí?, que va a hacer que este resorte se vaya hacia abajo. Entonces, esta es la fuerza que se ejerce. Si este resorte está en su estado natural, este resorte en algún momento, se va a estirar, ¿sí? Y aquí vamos a dibujar una posible fuerza, el peso que está, ¿no es cierto? Aquí este pesito. El alargamiento al que nosotros le llamamos con esta X va a ser esta parte. Solamente va a ser la distancia, que se alarga sin tomar en cuenta la medida del resorte. No tomamos en cuenta la medida del resorte, solamente lo que produce esta fuerza, este alargamiento que produce, ¿sí? Igual voy a repetir yo esta parte un poquito más adelante, voy a dejarla más clara. Tenemos, antes de venir a las características de la ley de Hooke, yo me quiero saltar esta parte para explicar qué significa directamente proporcional, ¿sí? ¿Qué significa? Vamos a tratar de explicarlo en una diapositiva. Directamente proporcional, ¿qué es? ¿Qué significa? Este término se usa en matemáticas, en el capítulo de funciones. Se refiere al comportamiento de funciones cuando son crecientes y decrecientes. Pero en esta materia física no vamos a verlo desde esa óptica. Vamos a verlo desde lo que a mí me interesa, que es comportamiento de variables. Yo voy a hablar de directamente proporcional. ¿Qué pasa cuando dos variables son directamente proporcionales? Aquí yo he puesto de ejemplo la variable A y la variable B. ¿Qué pasa cuando dos funciones son directamente proporcionales? Pasa que cuando una variable crece, la otra también crece.
la otra también crece. Y cuando esta variable decrece, la otra también decrece. Quiere decir que su comportamiento será similar. Quiere decir que su comportamiento será similar. Es decir, ambas crecen o ambas decrecen. ¿Cómo yo puedo representar esta frase directamente proporcional en una ecuación? De la siguiente manera. Mi constante, esta es una constante, esta es una constante. Una constante cualquiera, ¿sí?, va a ser igual a A sobre B. Con esta representación matemática yo voy a explicar qué significa directamente proporcional. ¿Cómo lo diría yo? Yo diría que A es directamente proporcional a B, ¿correcto? Haciendo esta explicación, ¿cómo yo puedo fabricar mi concepto de inversamente proporcional? Creo que todos lo saben. Quiere decir que cuando la variable A crece, la variable B decrece. Eso significa inversamente proporcional. Quiere decir que cuando A decrece, B va a crecer. Entonces, su comportamiento entre las variables será opuesto. Aquí está, ¿no? Su comportamiento es opuesto cuando es inversamente proporcional, y cuando es directamente proporcional, su comportamiento es similar. Bien, ¿cómo represento yo esto con una ecuación? Constante, una constante es igual a A por B. A través de esta ecuación matemática, yo digo que A es inversamente proporcional a B. Entonces, un ejemplo de esto. Recuerden en el MRU qué ecuación yo tenía. Yo tenía la siguiente ecuación. ¿Qué velocidad era igual a distancia sobre tiempo? Recordemos que en el MRU, ¿quién era constante? Efectivamente, era constante mi velocidad. Entonces, como esto es una constante, yo puedo decir, ponerle la letra K y decir que esta constante es igual a distancia sobre tiempo. ¿A qué se parece esto? Vamos a borrar. ¿A qué se parece esta ecuación de aquí? ¿A cuál se parece? ¿A esta o a esta? Efectivamente, esta ecuación, es similar a esta de acá. ¿Sí? Es similar. Por lo tanto, ¿qué voy a decir yo? Que en el MRU la distancia es directamente proporcional al tiempo. Eso es lo que yo voy a decir. ¿Y cómo voy a confirmar esta teoría? Recuerdan que cuando nosotros decíamos que si una persona recorre 2 metros en un segundo, al siguiente segundo va a recorrer 2 metros más. Por lo tanto, ¿qué nos damos cuenta? Que de un segundo el tiempo incrementó a 2 segundos. Y que también nos damos cuenta que la distancia de 2 metros incrementó a 4 metros.
Entonces, como vemos, el tiempo incrementa y la distancia incrementa. Por lo tanto, confirmamos que efectivamente con este ejemplo se nos cumple que cuando una variable es directamente proporcional a otra variable, se tiene que formar un cociente y este cociente va a ser igual a una constante. Aquí está explicado qué significa directamente proporcional y qué significa inversamente proporcional. Bien, la ley de Hooke y nos dice que su fuerza aplicada es directamente proporcional al alargamiento producido. Directamente proporcional. Entonces me voy a saltar de esta característica a la última característica. Me dice que la fuerza es directamente proporcional al alargamiento. Como es directamente proporcional, esto va a tener un cociente y este cociente va a ser igual a una constante. Por lo tanto, del concepto obtenemos la ecuación. Ahora, tenemos que saber, vamos a explicar qué significan cada una de estas variables. Como característica principal, que no está aquí, pero está en las diapositivas anteriores, decimos que la ley de Hooke estudia la deformación de los cuerpos. Siguiendo con la siguiente característica, me dice que este concepto, o sea, esta ley, es usada en el instrumento de medición de fuerzas llamada dinamómetro. Bien, gracias a Hooke se pudo inventar el instrumento de medición llamado dinamómetro. El dinamómetro está hecho de un cilindro que por dentro tiene un resorte. Entonces, por el estudio que hizo Hooke a través de los resortes, con el dinamómetro se pueden medir las fuerzas. La siguiente característica es la constante elástica. Su constante elástica, es decir, la K, su constante elástica, es decir, la variable K, depende de las características del resorte. Entonces, no es lo mismo, yo aquí les hago un ejemplo, no es lo mismo tener este resorte, que es el típico resorte en el cual anillan hojas, a tener un resorte de un esfero. Este resorte es como plástico y el del esfero es de metal. Por lo tanto, cada resorte de diferente material va a tener su propia constante elástica. Que quede claro, cada resorte de cada material va a tener su propia constante elástica. También tiene que quedar claro que yo tengo este resorte. Si yo le aplico una pequeña fuerza a este resorte va a tener una constante. Pero si a este mismo resorte yo le aplico una mayor fuerza, ¿qué va a pasar con la constante? Pues será la misma, porque yo estoy trabajando con un resorte que es el mismo material, que es el mismo resorte. No importa la fuerza que yo le aplique a un resorte, sea esta pequeña, mediana o más fuerte para estirarlo, que a la final la constante de elasticidad será la misma, ¿sí? Porque estoy siempre trabajando con el mismo resorte. Esto tiene que quedar muy claro, como vemos acá el gráfico. Si se dan cuenta, aquí está el resorte. Este es el resorte en su posición original. Aquí está, perdón.
aquí está el resorte en su posición original. Una persona, así como yo les hice el ejemplo, jala el resorte. Hagamos de cuenta que este peso hace que el resorte caiga. Si ustedes se dan cuenta, y yo pongo este otro resorte acá a la par, el resorte mide hasta aquí. Mi alargamiento va a ser esto, lo que se alargó, lo que el peso hizo que se alargara el resorte. Por favor, espero que me comprendan. El alargamiento, cuidado, se equivocan, no es todo el resorte, no es todo el resorte. El alargamiento simplemente es este tramo, esta distancia que hizo el cuerpo que se alargara. Espero que haya quedado un poco claro con este ejemplo. Entonces, sus variables son la fuerza, que está dada en Newton, el alargamiento, ¿sí? El alargamiento, que es esto de acá, vamos a cambiarle de color. El alargamiento es lo que se alarga el resorte. Lo que es, borrar porque el alargamiento es lo que se alarga el resorte. Esto es el alargamiento, no es lo de acá. Esto no es, ni tampoco es toda la medida del alargamiento. El alargamiento se lo representa con la letra X. Alargamiento con la variable X, y como esto es una distancia, de aquí a acá hay una distancia, va a estar representado por la unidad del metro. Y por lógica, como tenemos acá la ecuación que la constante es igual a fuerza sobre el alargamiento, pues la constante me va a quedar en newton sobre metro, ¿sí? Entonces, esta es la explicación de la ley de Hooke. Esta es la fuerza que le aplica la persona para jalar el resorte. Este resorte tiene una constante de elasticidad y esta constante es la misma. Esta constante y esta constante es la misma porque este resorte es del mismo material, es el mismo resorte. ¿Comprendido? Bien, ya habíamos hablado. Vamos a hacer ejercicios. Este ejercicio de acá va a quedar de tarea y vamos a resolver este ejercicio que es un poco más básico. El otro ejercicio es un poco más largo, por favor, practiquen, traten de hacerlo. Yo tengo el siguiente ejercicio. Me dice, un resorte de un dinamómetro se alarga 12 centímetros cuando aplicamos sobre él una fuerza de 18 newton. Bueno, vamos a hacer, no digamos mucho qué es el dinamómetro, no hagamos de cuenta que vamos a dibujar el resorte que está por dentro del dinamómetro. Yo tengo este resorte en su estado original y me dice que cuando yo le aplico una fuerza de 18 newton, ¿sí? Yo le aplico una fuerza de 18 newton, me dice que esto se alarga 12 centímetros. Esto se alargó 12 centímetros al yo aplicarle una fuerza. Al yo aplicarle una fuerza, esto se alargó. Bien. Y me dice, calcula el alargamiento del resorte si se aplica una fuerza de 24 newton. O sea que después de esto me dice que se le aplicó una fuerza de 24 newton.
Como es una fuerza mayor y según los conceptos que hemos visto, aquí está, ¿no? A esta altura está la distancia del resorte en su estado original. Entonces, todo esto será su alargamiento, que no lo conozco. Pero por criterio, al yo revisar los conceptos, como me decían que la fuerza es directamente proporcional al alargamiento, pues yo tengo que entender que si esta fuerza es mayor a la anterior, por lo tanto, también el alargamiento va a ser mayor, va a crecer, como habíamos hablado. Muy bien, vamos a resolverlo y yo voy a poner mis datos y mis variables que van a ser fuerza, van a ser el alargamiento y va a ser mi constante. Muy bien. Fuerza, 18 newton. Aquí tengo el caso 1 y el caso 2, ¿no es cierto? Y mi alargamiento me dice 12 centímetros. Transformar estos 12 centímetros va a quedar 0,12 metros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Lo que yo tengo que buscar es mi constante. Y en el proceso, yo sé que mi constante es igual a la fuerza sobre mi alargamiento. Es decir, mi constante va a ser igual a 18 newton sobre los 0,12 metros. Entonces mi constante va a ser igual a 18 dividido para 0,12. Mi constante va a ser 150 newton sobre metro. Correcto, ya está encontrado esta constante de elasticidad. Ahora, recordemos que estoy trabajando en el mismo resorte. Me dice que luego se le aplicó una fuerza mayor. Calcula el alargamiento del resorte al aplicar otra fuerza, es lo que quiere decir. Entonces, yo voy a tener las mismas variables, fuerza, alargamiento y mi constante. Aquí viene lo que habíamos explicado. Como es el mismo resorte, va a tener la misma constante, newton sobre metro. Y me dice que tiene una fuerza que luego se le aplicó una fuerza de 24 newton. Por lo tanto, yo tengo que hallar el alargamiento. Entonces, uso la misma ecuación y digo, constante es igual a fuerza sobre alargamiento. Despejo el alargamiento y me queda alargamiento es igual a fuerza sobre constante. Y esto es igual, ¿a qué es igual a fuerza? 24 newton y mi alargamiento es 150 newton sobre metro. Se van los newton y el alargamiento me queda en metro. 24 dividido para 150 es igual a 0,16 metros. Y ese es el valor que yo encuentro. ¿Es lógica la respuesta? Claro que es lógica. ¿Por qué es lógica? Porque yo sabía que tenía que darme mayor a 0,12 porque le apliqué una fuerza mayor. Bien, entonces mientras tengamos nosotros claro que este va a ser mi alargamiento, solamente va a ser lo que se alarga, no todo el resorte, y mientras yo tenga claro que qué fuerza es la que se está aplicando al resorte, entonces yo voy a poder resolver estos ejercicios de una manera muy fácil.
Ahí va a haber, aquí les voy a poner un recuadro, va a haber ejercicios en donde van a tener ustedes un resorte y van a tener una pequeña masa. Entonces, en estos casos, ustedes tienen que saber que recién vimos el peso y que el peso es una fuerza. Por lo tanto, esta cajita que tiene una masa, supongamos, de 2 kilogramos, ¿sí? Recuerden que el peso afecta a todos los cuerpos. Por lo tanto, esta cajita va a tener una fuerza llamada peso. Esta cajita va a tener llamada una fuerza peso. ¿Y cómo encuentran ese peso? Pues ya saben, masa, pues ya saben que peso es igual a masa por gravedad. Y esta de aquí, este peso vendría a ser mi variable fuerza, ¿sí? Entonces, igual en clase vamos a hacer estos ejercicios en donde va a quedar claro. Por favor, realicen el ejercicio de acá para poder poner en práctica sus conocimientos. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido el significado de la ley de Hooke, hemos aprendido las variables de la ley de Hooke, hemos aprendido la aplicación de la ley de Hooke. Se aplica en la invención del instrumento de medición llamado dinamómetro. Las características de la ley de Hooke también vimos, significado de lo que es directa e inversamente proporcional y ejercicios prácticos. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con lo que respecta a la ley de Hooke. En la próxima clase veremos los tipos de fuerzas. Gracias.